Le podemos decir al Señor: henos aquí, Dios, envíanos. Queremos estar en tu presencia, Señor, pero también queremos hacer tu voluntad. Le podemos cantar juntos a Dios esto: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levante su voz y dígale: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaremos su gloria a las naciones, Señor. Todo lugar, Dios, donde haya necesidad de Jesús. Oh, envíanos, Dios. Que corra tu gloria por las naciones, Jesús. Si puede levantar sus manos a Dios en este momento, y haga una oración de intercesión por las naciones. Y una vez más dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más, heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré. Vamos, dígale a Jesús eso. Señor. Yo iré, Señor. Heme aquí, Aquí estamos, yo Rey. iré, Señor. Envíanos. Envíame a mí, Póngase para Él, que dispuesto para su estoy. gloria. Y llevaré tu gloria a las naciones. Sobre la faz de la tierra camino el Señor.
su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Si las corrientes de los mares Él ordenó, y con sus manos las estrellas afirmó, con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Muévete ahora, yo te necesito. Que tu gloria llene toda esta creación. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete, oh, ven y muévete, ven y muévete, oh, ven y muévete, ven y muévete. Bendiciones, iglesias, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal si le damos las gracias a nuestro Dios por su eterna bondad y su misericordia? Señor, estamos tan agradecidos, Señor, en esta tarde. Agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos has dado más aún de lo que hemos necesitado, Señor. Hemos podido disfrutar de tu misericordia, Señor. Y hoy venimos con la mejor actitud de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y darlas, Señor Jesús, como un deber de todo cristiano, Señor, y hacerlo con alegría. Gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Le invito por favor que visite nuestra página www.templobelen.org y ahí va a encontrar todas nuestras cuentas. Y aquí en la pantalla vas a encontrar el código QR, el cual puedes escanear, enviarlo a nuestro correo contabilidad@templobelen.org. Recordemos nuestros ayunos presenciales todos los martes de 9 a 12 del mediodía.
Y ahora llega Conectados, una aventura entre padres e hijos. Si tú tienes hijos entre 5 y 18 años, esto es para ti. Va a ser el próximo marzo 26 a las 9 de la mañana y tendrá un costo de 55,000 pesos. Y si quieres mucha más información, te puedes comunicar con la pastora Omeris, la pastora Paula o la pastora Maribel. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Acá desde nuestra sede estamos ansiosos de compartir la palabra de Dios en todo tiempo, como es lo que la palabra del Señor nos enseña. A predicar a tiempo y fuera de tiempo, a escudriñar la Escritura, a caminar en ella y recibir bendición que siempre está oportuna para todos nosotros. Así que ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche, a la hora que estés sintonizándonos, Dios te bendiga y caminamos juntos como Templo Belén. A propósito de lo que pasa en todo el mundo, porque gracias a Dios tenemos ya personas que nos están visitando por lo menos a través de la web de distintos países del mundo. Queremos seguir orando por lo que pasa en Ucrania y Rusia, pero esta vez vamos a enfocarnos desde un, tristemente, no tan nuevo, pero sí protagonista, y es Bielorrusia. Ya tenemos reportes de personas creyentes que viven en Bielorrusia. Hay iglesias y pastores que están intercediendo fuertemente por esta circunstancia y situación. ¿Por qué? Porque esto los está llevando al caos a su propio país. Un país que no creo que esté tan comprometido en la guerra desde su propia voluntad, pero por intereses, usted sabe, los juegos geopolíticos, pues se convierte en aliado natural de Rusia. Rusia tiene mucha influencia y ahora Ucrania pasa a ser su enemigo. Pero una vez más, los ciudadanos y las personas del común que no les preguntaron acerca de esta guerra tienen que padecer. Oramos por ellos. Oramos por la iglesia que está haciendo un excelente trabajo de intercesión. Hay muchos creyentes en los 3 países. Clamemos al Señor y luego sumaremos en otros momentos otros países que ya no participan en la guerra pero que están apoyando a los refugiados. Padre Santo, queremos orar específicamente en este día, además de Rusia y Ucrania, que es nuestra oración habitual en estos días, orando como Iglesia Misionera Templo Belén, oramos por Bielorrusia. Un país que está afectado por esos juegos extraños de los movimientos políticos, de intereses históricos. Algunos que se preguntan que por qué surge esto. Esto no es nuevo, Señor. Eso es parte de la naturaleza humana. Y desde la Edad Media, Dios, ha habido conflicto entre lo que son los ucranianos y los rusos. Y ahora los bielorrusos, en fin, todo este montón de cosas que se confabulan contra la misma gente. Pero creemos que tú, oh Dios, has enviado a tu Hijo Jesucristo para traer vida y vida en abundancia para toda tribu, lengua, raza y nación, sin distinción alguna. Por eso clamamos e intercedemos por la iglesia Bielorrusia. Señor, allí que todos los bielorrusos puedan disfrutar del Evangelio, que la iglesia esté activa, Padre, que hagas algo en el nombre de Cristo Jesús. Toca los corazones, toca las vidas, toca los gobernantes. Clamamos, oh Dios, porque tú eres el Dios de paz. Con razón dice tu palabra que tu Hijo Jesucristo, en la profecía en Isaías, cuando iba a nacer como un Dios grande, un Dios maravilloso, Padre eterno. Pero dice que príncipe de paz, que su gobierno no tendría fin. Príncipe de paz, Señor. Además de consejero y los atributos tan bellos y hermosos que siempre están a favor de aquellos que hemos recibido a ese precioso niño que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por eso te pedimos que haya salvación para Bielorrusia junto con Rusia y Ucrania. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ahora ayúdanos, Señor, porque Colombia necesita de tu palabra. Y nosotros, la iglesia, incluyéndonos, Templo Belén, oh Dios, somos protagonistas de lo que suele suceder en nuestra nación. Tenemos el ministerio de la intercesión, la poderosa palabra de la predicación, el ministerio de la reconciliación, para que todo el mundo pueda adquirir la paz tan anhelada y tan esquiva en aquellos tratados humanos, en aquellos
desavenencias humanas donde no se ponen de acuerdo los seres humanos. Jesucristo llega al corazón. Por eso háblanos a nuestro espíritu, a nuestra mente, háblanos a nuestra vida para que todos nosotros integralmente como seres tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo, Señor, estemos sirviéndote a ti y sirviendo a nuestra nación y llevando el evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Por eso háblanos, recibimos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues no podemos ser esquivos a las realidades que vive nuestro país. No podemos ser esquivos a lo que a nosotros nos importa y nos concierne. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero no vivimos en los cielos, vivimos acá. Y además de ser ciudadanos del reino de los cielos, algo así, doble ciudadanía, somos ciudadanos de un país. Vivimos en este mundo. Entonces tenemos unos compromisos y unos deberes. Y las cosas que le preocupan a la gente acá en la tierra también nos preocupan a nosotros. La gran diferencia es que el Señor Jesucristo está con nosotros. Entonces miremos la propuesta de la palabra de Dios para esta época y este tiempo en nuestro amado país, Colombia. Leemos en el libro de Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Háblanos, ayúdanos y guíanos para entender pasajes que son duros y fuertes. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué sentido práctico tiene para nosotros este mensaje del Antiguo Testamento? Ayúdanos en Cristo Jesús. Con suma urgencia la necesitamos. Amén. Amén. Hoy hay un prurito. Los gobernantes son los que nos tienen así, es lo que dice la gente. Este es un prurito. Entendiendo que el prurito se refiere a dos cosas. Ese afán de ser perfeccionistas, pero el otro es algo médico cuando nos da piquiña, rasquiña, urticaria, lo que sea, que nos rasca en alguna parte del cuerpo. Y ese prurito consiste en ¿qué? Que todo el mundo, no solamente en Colombia, dice, nuestro país está mal, mire cómo nos tienen los gobernantes. Es la frase con la que todo el mundo se rasca, o es la frase que todos, inclusive algunos cristianos, decimos, mire cómo los gobiernos nos tienen así. De hecho, hoy se habla que hay un complot del mundo entero y todo este tipo de cosas. Es el prurito, es lo que pulula hoy en el comentario de todas las personas. Ahora, lo preocupante es que de una u otra manera este prurito tiene un comportamiento social. Y entonces, por asuntos ideológicos, políticos y movimientos de presión en las redes, la frase o la forma de buscar posibles respuestas siempre empieza culpando a los demás y evadiendo nuestras responsabilidades. Esto es, yo como ciudadano, como persona digo, los gobiernos nos tienen así, los gobernantes nos tienen así, ellos son los victimarios y yo soy una víctima. Entonces, repetimos, yo soy inocente, los demás culpables, convirtiendo a los demás o a otro en específico, a alguno que no me guste, el victimario y luego yo paso a ser la víctima. Al tener esta clasificación, entonces, pudiendo ser verdad, no estoy diciendo que no haya víctimas y victimarios, pero al tener esta mentalidad que la cosa se reduce a esa discusión, entonces nos lleva a nosotros, al común de la gente, a la inoperancia. Porque siempre estamos esperando que los culpables reconozcan su culpa y yo no lo soy. Y entonces, como nadie lo va a hacer, el cambio no va a llegar y yo no voy a hacer nada por ello. Se trabaja entonces el síntoma, pero no el problema. Se rasca la roncha, pero no se mata al zancudo. Toda esta perorata para llegar a una conclusión tan práctica. Se rasca la roncha, pero no se mata el zancudo. Ahora, miremos
la mayoría de teólogos, y creo que haciendo el análisis, simplemente la lectura usual ordinaria de la historia del pueblo de Dios, encontramos esta conclusión, y vuelvo y repito, los eruditos, estudiosos del Antiguo Testamento están de acuerdo. La corrupción de la nación, del pueblo de Dios, era tan grande que cuando Dios buscó entre ellos a un hombre que contuviera la destrucción nacional por causa de sus errores, era tan completa la corrupción que tocaba a todo el mundo. Una persona, como dice la Escritura, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante del Señor. Esto es un líder que le dijera a Dios, aquí estoy, aquí hay un problema en nuestra nación, esto necesita un cambio. Y dice la palabra que Dios no pudo encontrar a nadie, a ni uno solo. Nadie que tuviera autoridad en Israel tenía las cualidades morales para dirigir a la nación por el buen camino. Entonces es evidente, por ejemplo, en esa época que Jeremías sí las tenía y las poseía, pero carecía de autoridad para evitar que la nación siguiera al desastre, puesto que, por lo menos en el caso de Jeremías, aunque estamos leyendo Ezequiel, pero en el caso de Jeremías que le dicen el profeta llorón, no estoy de acuerdo con ese término, pero él sí clamaba mucho y se lamentaba por la nación, porque él quería hacer algo, pero nadie, en sus 40 años, algo así de ministerio, nadie nunca se arrepintió y le escuchó. La completa decadencia del pueblo exigía justicia. Dios termina este pasaje contra Jerusalén jurando que va a derramar su ira sobre ellos para consumirlos con ese ardor, el ardor de la ira de Dios. Israel entonces tendría que sufrir a causa del pecado. Se había rebelado contra la gracia divina, por lo tanto iba a experimentar el furor, la fuerza, el poder del Señor en su ira. Muy bien, cuando nos encontramos con esta conclusión, pues yo creo que todos nosotros como creyentes nos hacemos otras preguntas, o inclusive no como creyentes. De hecho, hay muchas personas que leen la Biblia de curiosidad, no son cristianos, y dicen que Dios es un Dios sanguinario, que amenaza y que quiere destruir a las naciones. En fin, vamos a hacer la lectura correcta, por supuesto, tomando la Escritura. Porque sí es válida la pregunta, ¿Dios va a destruir a su pueblo? ¿Dios va a destruir a esa gran nación que ha amado tanto, que le llama te amo, te he amado con amor eterno? ¿Dios va a destruir a esa nación que levantó y creó con promesa? ¿Cómo es posible? Una segunda pregunta, pues, que tiene que ver con esta. Si Dios no levantó precisamente al pueblo de Israel para salvar al mundo, ¿no recordamos pues que había una promesa a Abraham donde se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Y se repite de nuevo las aparentes contradicciones divinas. Ahora, esas contradicciones divinas las definimos así nosotros los humanos. Eso es lo que pensamos muchas veces de Dios. A veces le decimos, Señor, pero si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Cosas como esas. Realmente nos estamos encontrando es con la claridad de Dios y más bien con la confusión nuestra porque no entendemos la palabra de Dios. Recordemos esto, Dios le dio un hijo de promesa a Abraham. Y cuando ya Abraham tiene su hijo, Dios le pide que lo sacrifique. Esa es como una contradicción de Dios. A ver, Dios, tú me dijiste, en mi descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Me vas a dar una gran nación, no tengo sino este hijo, y ahora me pides que lo mate. Eso estaría diciendo Abraham, Dios, te estás contradiciendo. Entonces aquí encontramos de nuevo que la gran nación que va a salvar a todo el mundo, que serán benditas todas las naciones de la tierra, así como se sucedió con Isaac, ahora Dios dice, esta nación tiene que ser destruida. ¿Qué será lo que Dios nos quiere enseñar y quería enseñarle al pueblo? Ahora, llegamos a una conclusión con la palabra de Dios. Realmente Dios no está tratando de acabar con el pueblo, ni es que Él ahora dice, ay ya, no quiero seguir utilizando esta promesa para Abraham. Le voy a incumplir y voy a levantar otra nación y los voy a descartar, los voy a destruir. Estas son las formas pedagógicas donde Dios nos pone a pensar y nos enseña. Dios no está cambiando para nada de idea. Dios trata más bien de transformar nuestros pensamientos para que luego en nuestra propia vida haya una manera distinta de vivir.
Por eso es tan necesario, y usted estará de acuerdo conmigo si ya es creyente, cuando revisamos que en nuestra vida muchas veces Dios permite que ciertas circunstancias muy duras sucedan y somos confrontados como de un cimbronazo y como que despertamos y entendemos, hombre, espera un momentico, ¿qué me está pasando? Entonces no debemos de culpar a Dios ni empezar a ver a Dios como el Dios que nos quiere destruir. ¿No será que Dios nos está recordando a través de la destrucción que Él nos muestra y que Él dice, acuérdate de esto para que recuperes el camino? Ahora miremos algunos textos de la Escritura. Y vamos a leer a partes nada más. Deuteronomio el capítulo 28. Este es un texto bien interesante. Antiguo Testamento. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Esto es capítulo 28, Deuteronomio del 1 al 6. Y aquí es interesante notar que Dios dice, quiero bendición para ustedes, pero ustedes tienen que caminar en obediencia. ¿En obediencia a quién? A mis mandatos. Lo interesante es que los mandatos de Dios no son caprichosos, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Los mandatos de Dios son provisión. En otras palabras, cuando Dios dice, no hagas esto, o pilas con esto, o prohibido esto, es porque eso realmente, si lo hacemos o no, no va a cambiar Dios ni le va a afectar a Él, pero sí nos va a afectar a nosotros. Dios creó todo de manera perfecta y quiere que las cosas continúen perfectas para que nosotros, su creación hermosa, pueda disfrutar de todas las bendiciones. Cuando deterioramos el ecosistema que Dios creó, entonces nosotros empezamos a ir en contra, no de Dios, sino de nosotros mismos. Y cuando hablamos de ecosistema, no estamos hablando de las plantitas, del mar, de que si hay fracking o no fracking, o de los animalitos, no. Estamos hablando de todo el orden. En primer lugar, comunión con Dios, comunión con lo que Él nos entregó y comunión con los demás. Qué interesante. Entonces dice, cuando obedecemos a Dios, vamos a tener bendición en las ciudades y en los campos, en otras palabras, donde habitamos, donde habita el ser humano, sea ciudad o sea campo. Los hijos, va a haber bendición en los hijos, o sea, la gente será bendita. Y nuestros hijos quiere decir que garantiza una generación mejor y hacia el futuro. Pero habla de las cosechas, porque las cosechas y las crías de los rebaños son aquella provisión que nos va a permitir el alimento, o sea, que hay garantía de sostenibilidad en el campo, en el tiempo y con la alimentación básica. Recuerden que estas cosas suenan parecidas a lo que los políticos, las Naciones Unidas, la FAO, la OMS, bueno, y todas estas organizaciones que el hombre ha creado por el bienestar de la humanidad, buscan. Pero aquí en la palabra de Dios, muchos años antes que existieran estas organizaciones, Dios ya está diciendo, obedezcan para que mantenga el orden de lo que yo he creado. Y además termina diciendo, el pan, bueno, todo será bendición, y donde vayamos y lo que hagamos será bendecido. Entonces el hombre puede caminar por la tierra. Entonces donde vayamos, compartimos con otros, y si hacemos cosas, eso es productividad. La productividad estará garantizada en común acuerdo con lo que Dios había dicho. Creó a varón y hembra, los creó, y dice, fructificad y multiplicaos. Todo esto, la bendición de Dios. Sin embargo, encontramos del capítulo mismo, 28 de Deuteronomio, del versículo 15 al 19, otra perspectiva. Pero esta perspectiva viene cuando se desobedece. Dice así: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Qué interesante que aquí empieza a hablarnos de escuchar a Dios. Si no lo escuchan, la obediencia viene cuando escuchamos. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y oír acá es poner atención.
La otra cosa sorprendente de lo que empieza a suceder es que si no obedecemos estos mandatos que Él nos entrega, caerán maldiciones sobre todo lo que pasa en la tierra. Yo me hago una pregunta. Los políticos, ideólogos, las grandes revoluciones, inclusive las guerras empiezan cuando alguien le da por decir, está mal el sistema, yo lo voy a arreglar, y utiliza la guerra, utiliza la presión, y prometen bienestar en todas estas áreas, la alimentación, que los hijos, que lo que hagan y donde vayan, bueno, en fin, todo este tipo de cosas prometen esto. Pero si somos coherentes con las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar asuntos muy interesantes. Todas las naciones que tienen problemas en el campo y en la ciudad, que tienen problemas para su manutención en alimentación, que tienen problemas para que sus hijos vivan y para que haya abundancia en la nación, y para que lo que hagan y donde vayan, o sea, que se puedan movilizar libremente. Todas aquellas naciones, cuando tienen dificultades para lograr todas estas cosas, que es lo que todas estas organizaciones y el mundo entero, para resumir, busca, no lo pueden hacer, quiere decir que están en problemas. Pues es tan lógico que están en problemas que los políticos, ideólogos y las guerras se hacen buscando simplemente para recomponer esto y ofrecerle al mundo todas estas cosas que se han perdido, tristemente, en casi todas las regiones del mundo. ¿Qué hace el hombre? Pues organiza, dice, comenta, tratados, guerras, presiones. Aparecen redentores y salvadores por todo el mundo, pero el mundo sigue igual. ¿Y qué es lo que sucede? La gente rechaza a Dios y rechaza creer, rechaza el cristianismo. Y cuando rechaza a Dios, rechaza entonces una razón posible para entender por qué el mundo está como está. Según este pasaje, sencilla la ecuación, es matemático. Dios dijo, si obedecen, habrá bendición. Si desobedecen, habrá maldición. Si no me escuchan, habrá desastre. Entonces, cabe la perspectiva, por lo menos mirándolo desde el análisis, hombre, ¿por qué no revisamos? ¿No será que si obedecemos y escuchamos a Dios, entonces la perspectiva del mundo cambiará? Pero eso sí, el hombre no quiere creer en Dios, prefiere confiar en tanto salvador, tanto sistema, tanta filosofía y tanta ideología, que por más que repiten y hacen y tratan de cumplir, no trae buen fruto. Ahora, miremos bien, Dios no es que quería destruir a la nación, al contrario, quería era rescatarla, porque aparece aquí la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 al 10. Recordemos, si obedezco, me va bien. Si desobedezco, me va mal. Si voy contra el orden de las cosas, me va mal. Pero si voy en el orden y estoy en el orden, en las cosas de todo como fue creado, con Dios y con la gente, me va a ir bien. Entonces, hay una consecuencia directa, no de otros, sino de mis actos. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6, 7 al 10. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Aquí ya el Nuevo Testamento nos presenta una perspectiva muy interesante. Ahora, ojo, no cambia con lo del Antiguo Testamento, pero aquí lo pone en otras palabras. Aquí no dice, si obedece los mandamientos. Dice, si no escuchas al Espíritu, agradando al Espíritu. Y lo otro que dice, ahora si te sometes o sigues satisfaciendo los deseos de tu propia naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a resumirlo de la siguiente manera. Cuando el Antiguo Testamento dice desobedecer a Dios, se refiere a seguir la naturaleza pecaminosa. Y cuando se dice obedezca a Dios para que le vaya bien, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Entonces llegamos a una conclusión. Todos los males del ser humano están porque no escuchan a Dios, desobedecen a Dios y siguen guiados por la naturaleza pecaminosa.
Ahora, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Y cómo podemos entender a qué se refiere la naturaleza pecaminosa? Se necesita un liderazgo que cambie el destino de la nación, que cambie el destino del mundo. Se necesita buscar a un Salvador que cambie el país. Pero es prácticamente imposible, según lo que le pasó a la nación de Israel, porque se elige entre los que son del país. Y entonces Dios buscó como aguja en un pajar, buscó entre toda la gente y no encontró ni uno solo. Entonces, ¿el problema será que está en los que gobiernan o los gobernantes? No, porque Dios no estaba buscando en los candidatos, Dios estaba buscando era en todo el mundo y no encontró a uno. ¿Por qué? Porque las generaciones, los hijos, todo estaba malo. Segundo, entonces habrá que trabajar con todas las personas para que salgan de su descarrilamiento, de su pecado, de su desobediencia, de sus problemas, y que entre todas estas cantidades de personas, de ciudadanos, cuando se empiezan a cambiar cada uno en su familia, en su hogar, en sus decisiones, entonces al buscar a alguien vamos a poder encontrar un candidato. ¿Qué le pasó a la nación? Se había perdido la constitución de Dios, se había perdido el orden, se había perdido la bendición. Es errado tratar de encontrar en algún candidato la bendición. Para que haya bendición en una nación necesitamos una nación y ciudadanos que sean buenos. Para que de entre esos buenos, cuando tengamos que elegir, tengamos múltiples opciones donde encontremos buenas personas. El problema entonces está no en la naturaleza pecaminosa como si existiera solamente en los candidatos o en aquellos posibles que fueran a gobernar. Está en la naturaleza pecaminosa generalizada, en la caída de la raza humana. Y Gálatas lo dice así, de la siguiente manera. Los intereses mezquinos del hombre, por sus frutos los vas a conocer, dijo Jesús. Y los frutos que acabamos de leer en Gálatas son: el hombre está siguiendo su propia naturaleza pecaminosa. Pero miremos entonces qué nos repite la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eclesiastés 1:8, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Nuestros sentidos humanos, según Eclesiastés, pues tiene que ver mucho con esto. Queremos más y queremos más. La codicia de nuestros ojos, la codicia de lo que escuchamos y nos dejamos alimentar. Por eso las redes sociales son tan poderosas. Lo que vemos y lo que oímos, ahí notamos, apelando a la codicia, al deseo malsano del hombre. Y nunca la gente se cansa de escuchar chismes. Nunca nos cansamos de ver y somos casi que morbosos viendo la destrucción, viendo la guerra, viendo los problemas y no hacemos nada. Precisamente es eso lo que acabamos de leer en Gálatas, como yo decía. Gálatas, como dice la Escritura mejor. Gálatas nos está diciendo, la naturaleza pecaminosa del hombre nos tiene en graves aprietos a toda la raza humana. Pero gloria a Dios, el Nuevo Testamento vuelve y nos repite ese problema. Así como el Antiguo dice, los ojos quieren más y el oído quiere más, lo expone primera carta de Juan 2, 16 y 17. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo para el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Fíjese cómo lo expone de bello. Sencillamente, cuando seguimos la naturaleza pecaminosa, esto es el orgullo de nuestros logros y posesiones, el deseo insaciable, el placer físico, dice, todo esto proviene del mundo. Esto es la desobediencia de la cual ya hablamos. Esto es la naturaleza pecaminosa que habla Gálatas. Y entonces, con todo esto, el mundo se acaba pronto. Hay destrucción y se acaba todo el mundo con todo lo que desea. Pero el que hace la voluntad de Dios y le agrada, entonces esto es el que obedece los mandamientos y el que se deja guiar por el Espíritu, vive para siempre. Ya entendemos entonces cómo vivir o cómo tristemente terminar muriendo y acabando con todo. Esa es la alternativa que nos ofrece la Escritura. Entonces ahora tenemos una oportunidad de orar de mejor forma. Pero permítame, yo leo de nuevo este pasaje, pero en la famosa Reina Versión
Reina Valera, versión importante y conocida por todos. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por eso que nosotros queremos ser espirituales. Es por eso que los cristianos decimos: yo no quiero ser de este mundo. No me refiero a que me quiero morir y ser del más allá. No estamos hablando de eso. Es del pensamiento de este mundo. Por eso es que en redes sociales y cada vez que hay elecciones, cada vez que se anda en busca de un buen gobernante, una buena gobernante, entonces todo el mundo termina decepcionado, porque está apuntando a rascar la roncha, pero no matar el zancudo. En otras palabras, culpamos a los demás. Por eso dicen: oh, mire, los que han gobernado son malos. Y aparece el Redentor: yo soy el que cambiaré este país. Y el ciudadano: ay, somos víctimas de los que han gobernado y han sido malos. Y déjame decirte, ese que te promete que va a ser diferente, pues será tu nuevo victimario. Y sigues pensando que la culpa es de los demás. Ahora bien, como ellos también son seres humanos, también tienen la culpa. Pero la Biblia me propone: mira, no busques culpables a otros. Busca en ti y busca que hay una naturaleza caída. Y, ante todo, escúchame. Porque si lees mi palabra y me obedeces, y si te dejas guiar por el Espíritu, entonces todo lo que te haga obedeciendo, porque es para tu bien, todo lo que hagas será bueno, agradable. Las nuevas generaciones se levantarán. Y entonces esas generaciones con buen ejemplo serán los posibles nuevos candidatos, donde casi que a ojo cerrado podríamos escoger y no tendríamos problemas. Por supuesto que la palabra de Dios nos dice que el mundo cada vez más caerá en pecado y en destrucción, y eso es lo que estamos viendo: su comportamiento, su egoísmo, el querer creer que todo lo sabe, la autosuficiencia. Hoy nuestros jóvenes no permiten que nadie más hable por ellos, por eso no escuchan al anciano, porque los jóvenes son los que piensan mejor. Eso no es verdad. Los jóvenes son tan humanos como los viejos y los necesitamos. La otra pelea: las mujeres dicen: los hombres no pueden hablar de lo que somos nosotras. Y entonces, ¿qué tal ahora los hombres diciendo que las mujeres no opinen acerca de nosotros? Y resulta que nos necesitamos los unos a los otros para procrearnos y para garantizar que la existencia humana siga en la tierra. Y si no somos capaces de convivir, vamos a tener problemas. ¡Qué discurso tan nocivo el que hay hoy! Y lo peor de todo es que aquellos que queremos seguir a Dios y buscar la palabra nos dicen que somos nefastos, que somos... ni conservadores nos dicen que somos retrógrados, trogloditas, y que estamos en lo peor, cerrando la oportunidad de volver a la razón de Dios, a la ecología completa de Dios para bendición de todas las naciones. ¿Cómo debemos orar entonces nosotros? Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2, 1 al 8. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que pueda reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. El pasaje es supremamente claro. Dice: no empiecen orando por los reyes, oren por todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque de todos los seres humanos es que salen los gobernantes, que son pocos individuos. Pero si los seres humanos andan mal, las posibilidades de tener buenos gobernantes serán nulas. Por eso el orden de Dios para orar es tan sabio. ¿Cómo debemos orar? Oremos por todos.
Oremos por nuestros hijos, oremos por los ciudadanos. La solución está en que el cambio ocurra en cada persona, pero ahí nos ofrece la perspectiva del texto bíblico. Pablo nos dice, mira, para que cada persona cambie, necesita entonces a ese mediador, a Jesucristo hombre, porque Él compró libertad para todos. La libertad no la trae el candidato, no la trae el gobernante, la libertad la trae Jesucristo al corazón del ciudadano, al corazón de la familia, al corazón de la iglesia. Y cuando tenemos gente buena, transformada por con el carácter de Cristo Jesús, transformados por la palabra y el poder del Espíritu Santo, entonces habrán nuevos gobernantes distintos y diferentes. Pero sin embargo, Pablo nos dice, oren por todos, es el orden, pero también tienen que orar por los que están en gobierno, aquellos que tienen la facultad de tomar las decisiones. Pero al fin y al cabo termina diciendo Pablo, lo que quiero es que todos los hombres levanten manos santas, libres de enojo y controversia. Esto no es para discutir y pelear quién tiene la razón. ¿Para qué buscar quién tiene la razón entendiendo que ninguno la tiene y solo Dios la tiene? Ya está dicho, volvamos a la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, les invito para concluir en el día de hoy a orar en busca de buenos gobernantes, a orar de la siguiente manera. Orar y trabajar con nosotros mismos y nuestras familias, orando por todos los que somos ciudadanos, empezando por los de la familia de la fe, porque de allí, de esta gente buena, podrán salir buenos candidatos cuando se busque un buen gobernante. Oremos por todos los ciudadanos, aun los que no son creyentes, porque mucha gente de una u otra manera tiene respeto por la vida, tiene respeto por la familia y quiere hacer las cosas de buena voluntad. Oremos por ellos. Pero que se nos quite de la cabeza eso de que somos las víctimas. Todos hemos sido víctimas de alguien, pero todos hemos sido victimarios de alguien también. Esa es la perspectiva bíblica. Jesús dijo, no hay bueno ni aun uno. Segundo, oremos y trabajemos para que no sean ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, la que guíe en su afán de poder a los que quieren gobernar. Si usted nota con cuidado, los que gobiernan se vuelven corruptos y hacen cosas y se confabulan porque quieren atenerse o quieren seguir lo que les dictan los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, para decir yo tengo el poder. Oremos por los que ya están ejerciendo gobierno, para que sean tocados y conmovidos por el poder de Dios, para que conozcan de Jesucristo. Tal vez, entonces, ante estos remesones que hay en el mundo, se pongan a pensar y dicen, yo no quiero la guerra, algo está mal, estamos haciendo algo mal, me arrepiento, y que la gracia de Dios entonces llegue a sus corazones y puedan ser transformados. Y oremos finalmente, creyendo que Dios siempre tiene el poder y el control. Le pedimos a Él, te pedimos Dios que seas misericordioso para que haya cambios y que la maldad no nos alcance, para que las consecuencias de nuestra cosecha entonces sea parada, oh Dios, y entonces en lugar de esos malos frutos que están a punto de mostrarse, Señor, como fruto, Dios, esas maldades y destrucción que pueda llegar a nuestra nación, cese. Y empieza a retoñar el buen fruto que solamente viene por acercarnos a ti y obedecer tu palabra. Padre Santo, oramos de todo corazón, Señor. Oramos por nosotros, nos arrepentimos. No queremos reconocer a los que han sido victimarios, porque todo el mundo ha sido victimario, incluido yo. Perdóname, porque en algún punto de mi vida he dañado a otro. Entonces dejo de culpar a los demás. Dejo de estar diciendo que los gobiernos tienen la culpa. Claro que los gobiernos tienen la culpa. Los gobiernos gobiernan y yo debo gobernar mi vida. Y si yo no gobierno bien mi vida, no gobernaré bien cuando me elijan en algún cargo. Por eso yo te pido perdón y acepto que yo he fallado. Oro para que mi familia y mis hijos y para que mis actos preparen a buenos ciudadanos, para que sean ellos los que asuman su responsabilidad por sus propios errores sin culpar a otros. Y que entonces en el futuro, llegando a gobierno, puedan hacer las cosas de la mejor forma. Oramos y trabajamos para que los que son candidatos hoy, en estos días, Señor, a cualquier corporación pública, Señor, o también a la presidencia, lo que sea, oh Dios, que no les guíe
el deseo de la carne o los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, Padre. Es difícil, Señor, pero toca sus vidas y sus corazones. Oramos por los que han ejercido gobierno, Señor, que alcancen tu misericordia y que así como nosotros ya lo hemos hecho, también se arrepientan. Oramos pidiendo misericordia por nuestra nación. Oramos creyendo que tú tienes el control, que nada se sale de las manos, Señor, para que entonces obedeciendo haya vida y que la desobediencia no forme parte de nuestra existencia, Señor. Padre, nos dejamos guiar por tu Santo Espíritu, oh Dios, y no por la naturaleza pecaminosa, porque cuando caminamos contigo hay bendición abundante. Y como dice tu palabra, cuando caminamos contigo, todo va a pasar, todo va a acabar, pero tu palabra, ni tu Hijo Jesucristo, ni tú, ni lo creado, ni la bendición tuya terminará. Y entonces viviremos eternamente y disfrutaremos a plenitud todas las cosas en paz y con gozo, para tu honra y gloria, y como siempre, para bendición de muchos. En Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de preocuparnos como ciudadanos del reino de los cielos, que la gracia infinita de Dios y su bondad nos toque a todos. En busca de un buen gobernante, mucho podemos hacer y tenemos para hacer. Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones para todos.